12 añitos, Sofía, quizá eso fue lo que me sacó para no ser pediatra, fue tanto mi dolor cuando vi la agonía de la niña. Y pues la niña muere en mis brazos cuando empiezo a resucitarla, para reanimarla, hacer la reanimación cardiopulmonar. Llega un pediatra viejo que estaba recibiendo la guardia como a las 8 de la mañana ese domingo y me dice, ya no más, doctor, ella ya tiene que descansar. Y en ese momento entendí que en la Facultad de Medicina no nos enseñan eso, pero que es algo que todos los médicos tenemos que tener presente, cuándo termina la vida y cuándo dejar ir a los pacientes. Bueno, algo importante es que muchas especialidades tienen que ver con esto, ¿no? Y tiene que el médico estar consciente de esto y que el tratamiento del paciente terminal debe ser multidisciplinario, ¿sí? Y esto se puede deber, la obstinación terapéutica, a factores socioculturales, eh, y tenemos que tomar en cuenta la autonomía del paciente, siempre tener consentimientos médicos firmados y voluntad anticipada en caso de que se esté acercando la hora, ¿sí? Y tener una formación bioética y un sentido común y el manejo multidisciplinario que yo les comentaba. ¿Qué es propiamente el encarnizamiento terapéutico? ¿Es acaso obra de la revolución vertiginosa que están sufriendo los adelantos científicos? Son muchas cosas a la vez lo que nos está envolviendo. No obstante, definitivamente es difícil legalizar todo lo relacionado con la muerte porque sencillamente no hay unificación de criterios y va a legislar alguien que probablemente no conozca la terminología. Les pongo un ejemplo. Desde el 2008 en México, al menos en la Ciudad de México, está avalada y aprobada la ley de voluntad anticipada. Pero ¿cuántos de ustedes han hecho este documento? ¿Tienen el formato lleno y han ido ante el notario para hacerlo valer? Ahí se expresa la voluntad fehaciente de lo que queremos que se haga en los últimos momentos de nuestra vida. Si queremos ser reanimados, si queremos ser intubados, dando permiso o no para realizar acciones, administración de fármacos y demás cosas necesarias en la atención. Sin embargo, aunque existe esta ley de voluntad anticipada, no ha sido dada a conocer de una manera pública y bueno, quiero adelantarles que la Ley General de Salud en nuestro país al menos establece que es delito, es homicidio culposo el realizar eutanasia o suicidio asistido. Entonces, cuidado médicos porque esto está penalizado y de esto se va a profundizar. ¿Qué sucede y por qué no ha podido legislarse? Aunque ha habido varias iniciativas, porque sencillamente tenemos divergencia y no conocemos los términos bien a bien. ¿Qué es la eutanasia? Estamos hablando de ortotanasia, hablamos de distanasia, eutanasia pasiva, eutanasia activa, son términos diferentes. Por ejemplo, ortotanasia se refiere al término de morir con dignidad y aceptar el proceso de muerte como algo, como parte de la vida misma, como un inicio y como un fin, como un ciclo que ha de cerrarse en algún momento. Y esto es bajo el cuidado paliativo del paciente para que logre enfrentar la muerte de manera digna. Esto es ortotanasia. ¿La ortotanasia es aceptada por la religión, por ejemplo? Sí. ¿La ortotanasia es aceptada por nuestro gobierno? Sí. ¿La ortotanasia es aceptada por la sociedad? Sí. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros nos referimos a ortotanasia con ese término? Prácticamente ninguno. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de eutanasia? El grueso de la gente cree conocer el término. Sin embargo, aquí hay dos puntos de vista, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Hablar de eutanasia activa quiere decir que el cuerpo médico se involucra en la administración o una acción específica que provoque o acelere el proceso de muerte. En tanto que la eutanasia pasiva se refiere a suprimir una acción o un fármaco que
produzca la muerte de una persona. No sé si se logra diferenciar una situación de otra. Activa, como su nombre lo indica, es hacer. Y la pasiva es dejar de hacer. Como médico, no puedo evitar, cuando menos yo, no puedo evitar la empatía con los pacientes. Se nos indica en la carrera que no tenemos que hacer empatía porque si no nos cuesta trabajo tomar decisiones. Creo que es imposible. Por más que nos lo quieran inculcar, es imposible. No había manera de no querer a esta niña de 20 años y no querer luchar contra su enfermedad. No solamente yo. Ella misma tenía 20 años. La familia, la mamá estaba desesperada porque continuábamos el tratamiento, pero desafortunadamente ya no pudimos hacerlo y sus condiciones rápidamente se deterioraron hasta que desafortunadamente falleció casi al año de haber sido operada. La primera pregunta aquí sería, bueno, ¿habría valido la pena ya no hacerle nada a la niña? Poco tiempo después de haberla operado en la institución, me tocó verla a mí y me quedé reflexionando. Si a esta niña no lo hubiésemos operado con mi equipo, no le habríamos dado ni siquiera este año. Pero es muy probable que si no hubiera tenido las complicaciones que tuvo, hoy todavía estaría en tratamiento y probablemente hubiéramos alargado más la vida de buena calidad. Desafortunadamente en este caso particular no se logró. Otro caso que recientemente me tocó operar, que es precisamente lo opuesto, a don Bonifacio, paciente masculino de 100 años con un cáncer de mama. Sus condiciones eran tan perfectas que pudimos operarlo y el paciente está en muy buenas condiciones. Como comentaba la doctora, la edad no es una razón para no continuar con el tratamiento, pero enfocándonos específicamente en el término de encarnizamiento, me rehúso a pensar, aunque sí sucede, que la mayor parte de los médicos hacemos esto de preservar la vida a costa de todo lo que se pueda para evitar la muerte, sin tomar en consideración las condiciones del paciente. Creo que generalmente lo hacemos o tratamos de hacerlo por el bienestar del paciente, por lograr una mejor sobrevida, por lograr la curación. Pero en ocasiones es difícil tomar esta decisión. La decisión de hasta dónde llegar con un tratamiento oncológico le compete al paciente si lo cognitivo se lo permite. Si él cede esta oportunidad de tomar decisiones a la gente más cercana, es su decisión. Y tenemos que considerar que el paciente puede tomar la decisión de continuar con un tratamiento o no hacerlo. Una maestra hace muchos años me dijo, si tú le dices a un paciente oncológico que tiene cáncer y él decide en ese momento irse a la azotea del hospital y tirarse al vacío, es su decisión. Pero si el paciente está bien informado, si sabe cuáles son las expectativas del tratamiento, cuáles son los riesgos de complicaciones, él podrá decidir mucho mejor si continúa con el tratamiento, que la mayoría lo hace, o si no continúa. Pero nosotros empecinarnos en hacerlo es cada vez creo que sucede menos. Una de las causas por la que esto ocurre y que es muy poco loable, y ahí podemos llamarle encarnizamiento terapéutico, pero ocurre y creo que todos conocemos algún caso, es en estos en los que se puede obtener algún beneficio económico por el tratamiento del paciente, para el grupo médico o para la institución que lo esté tratando. Y sucede. A todos nos ha tocado verlo y esperemos que esto, por supuesto, deje de suceder en cualquier medio. Pero todo esto dependerá del conocimiento de estas mesas, saber que como médicos estamos combatiendo el encarnizamiento terapéutico, que hay un marco legal que regula todo esto y tendríamos que hacer reuniones multidisciplinarias para disminuirlo. Aprovechando que estamos ante público en general y no solamente grupos médicos, creo que vale la pena enfatizar que los médicos estamos preocupados precisamente por otorgar siempre la mejor atención, no solamente técnica. Para aquellos que nos escuchan, el público en general, hablen de este tema. Si en casa tienen ustedes que mencionar, oye, si a mí tengo una enfermedad terminal, si sufro un accidente, tengo una muerte cerebral, yo quiero que pase esto. Porque muchas veces a nivel población no se habla y vienen las complicaciones legales grandísimas donde se pelean los familiares, los hermanos, los esposos, a veces surgen otras familias, sale la otra esposa, sale la otra familia y no se sabe quién va a tomar la decisión. Y a veces a los abogados nos dicen, oye, ven, ayúdanos, ¿cómo te ayudamos si esa parte no se reguló? Nos decía la doctora, muchas veces si el paciente no se le toma en cuenta, es importante que ahorita sí existen en la Ciudad de México y casi en muchos estados la facilidad, porque cada vez ha sido más fácil el poder dar tu voluntad anticipada, inclusive en tema de donación de órganos, para que los familiares no se estén peleando. Eso veámoslo como población general y quitémonos esa idea de que si lo hablo va a pasar. Al final todos tenemos la muerte segura, la pregunta es cuándo y cómo. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman.
médico gineco-obstetra, que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, certificado por los consejos de ginecología y obstetricia y por el Consejo de Medicina Legal en ginecología y obstetricia, con un máster en gineco-oncología y estudios en maestría en ciencias médicas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis coconductores. Ahora sí que luego aquí a mi izquierda, primero las damas, Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Bienvenida. Buen día, muchísimas gracias por su presencia, por su compañía. Gracias, doctor. Fernando Castillo Lira, médico internista, especialista en medicina tradicional china. Hola, un gusto y un placer estar con ustedes. Sí, ya nos levantó el castigo, hace mucho que no venía. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy pues tenemos el especial del Día del Médico con unos invitados y unas invitadas de primera línea. Y vamos a hablar, en general teníamos, pues cada quien trajo sus presentaciones, pero decidimos hacer una mesa redonda y jalarnos los cabellos, los que tenemos, porque son aspectos muy controversiales que se prestan a discusión. Vamos a hablar del encarnizamiento terapéutico y los aspectos médico-legales actuales. Y para esto les voy a pedir a nuestros invitados, a la doctora Gloria Álvarez, que por favor pase aquí. La doctora Gloria Álvarez Bobadilla, médico anestesiólogo, licenciado en psicología, maestría en tanatología y maestra en administración para los cuidados paliativos y acompañamiento, con subespecialidad en el manejo del dolor y anestesia regional, entre otras cosas de su currículum, que estoy seguro que la vamos a disfrutar, porque antes de entrar al programa pues ya como los deportistas que hacen calistenia, ya empezamos a hablar de este tema y sí, calentamos muy bien. Tenemos a la doctora Ana Cristina Treviño, es egresada de Estudios Universitarios Xochicalco en Tijuana, Baja California. Desde allá viene especialmente a platicar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí. Tenemos al doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz, cirujano general, cirujano oncológico del Hospital Siglo XXI del Seguro Social y Ángeles Metropolitano. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y los últimos serán los primeros. Tenemos al doctor Fernando Antonio Rodríguez Salgado, cirujano de aparato digestivo, endoscopía y cirugía general. Contigo, bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar, quiero agradecer la presencia de nuestros amigos de Promenal, con los que contamos siempre, gente valiosísima y que año tras año están con nosotros. La licenciada Gladys Cano Díaz, directora jurídica nacional de Promenal. Bienvenida, por favor. Y la licenciada Isis Bustamante, ejecutiva comercial de Promenal. Isis, bienvenida, por favor, pasa. Me encanta tenerlos a todos ustedes, hacer un pandeo de cámara para que vean ustedes la calidad de gente con la que contamos el día de hoy. Y sin más, porque si no, pues me aviento todo el tiempo yo,
Le voy a pasar el micrófono al doctor Fernando Antonio Rodríguez y les voy a pedir que pasemos aquí adelante para poder escucharlo y luego platicamos, nos volvemos a sentar aquí, o si quieren que nos sentemos aquí, Sai, que no se muevan, pues entonces que no se muevan. Aquí nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Durante la formación en la Facultad de Medicina nadie nos enseña esto. Y yo lo entendí en el internado de pregrado en la ciudad de San Luis Potosí, cuando me tocó atender a una niña de pediatría con estos síndromes de acumulamiento lisosomal, el síndrome de Gaucher, y que me tocó atenderla en la terapia intensiva pediátrica de ese hospital del Seguro Social. Y cuando le iba a tomar la última gasometría, la niña me dijo, ya no más, doctor. 12 añitos, Sofía, quizá eso fue lo que me sacó para no ser pediatra, fue tanto mi dolor cuando vi la agonía de la niña. Y pues la niña muere en mis brazos cuando empiezo a resucitarla, para reanimarla, hacer la reanimación cardiopulmonar. Llega un pediatra viejo que estaba recibiendo la guardia como a las 8 de la mañana ese domingo y me dice, ya no más, doctor, ella ya tiene que descansar. Y en ese momento entendí que en la Facultad de Medicina no nos enseñan eso, pero que es algo que todos los médicos tenemos que tener presente, cuándo termina la vida y cuándo dejar ir a los pacientes. Vamos a pasar la primera. El año pasado me interconsultan para hacer una gastrostomía endoscópica y llego al cuarto y me encuentro un hombre de 90 años, todo anquilosado ya, que no podía ni hablar, que estaba temblando y que solo se quejaba, lleno de candidiasis en la boca y con una máquina de hemodiálisis en la puerta del cuarto. Y volteo con la hija y le digo, ¿es en serio que quieren que le haga una gastrostomía? Y me dice, sí, doctor, mi papá tiene que vivir más. Y en ese momento dije, no más, yo me niego totalmente a hacer esto, no está indicado en este hombre lo que tiene que hacer es descansar. Y le dije, si fuera mi padre, señora, yo me lo llevaba a mi casa a que descansara ya en mi casa. Fue hasta reportado a la dirección médica del hospital que les estoy mencionando, un hospital privado. Y obviamente el señor murió a los pocos días y descansó. Cartagena de Indias es la ciudad de mi madre, una ciudad muy linda, y esta fue mi tía Elina. Meses después me tocó ir a verla por un cáncer de mama metastásico ya a pleura. Y cuando yo la vi en casa de pues, imagínense, mi tía de 100 años y ella de 90, me dicen mis primos, hay que hacer algo. Y le dije, sí, cómo no. Y en ese momento conseguí morfina, conseguí buprenorfina y le quité el dolor. No la llevé al hospital y mi tía afortunadamente descansó rápido. Algo importante es que la terminología, creo que el encarnizamiento terapéutico es un término que no debe de utilizarse porque muchas veces el médico no lo hace en una forma consciente. Entonces, pienso que el término debe ser obstinación terapéutica o empecinamiento terapéutico, ¿no? Y se define como las medidas diagnósticas terapéuticas extraordinarias y fútiles en pacientes terminales con la finalidad de prolongar la vida sin tomar en cuenta la calidad de la misma y es prolongar la agonía. Bueno, algo importante es que muchas especialidades tienen que ver con esto, ¿no? Y tiene que el médico estar consciente de esto y que el tratamiento del paciente terminal debe ser multidisciplinario, ¿sí? Y esto se puede deber, la obstinación terapéutica, a factores socioculturales y tenemos que tomar en cuenta la autonomía del paciente, siempre tener consentimientos médicos firmados y voluntad anticipada en caso de que se esté acercando la hora, ¿sí? Y tener una formación bioética y un sentido común y el manejo multidisciplinario que yo les comentaba. Para tomar este tipo de decisiones médicas, la calidad de vida previa a esto es importante y la calidad de vida futura, la gravedad de la enfermedad, la respuesta a la terapia planeada y sobre todo la formación en cuidados paliativos, gestión emocional y ayuda para evitar respuestas solo de tipo técnico, ¿no? Tenemos que ver también el aspecto humano y el aspecto ético, es algo muy importante. Y como conclusiones les digo que el tratamiento debe ser multidisciplinario, ver la necesidad del paciente y su entorno, la familia y la sociedad donde se desenvuelve. El marco legal es debe ser muy específico y hay que tener comité de bioética en cada hospital que trabajamos. Aquí hay algo de la bibliografía y vamos a comenzar la mesa redonda. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Digo, breve, conciso y macizo. Y pues qué mejor, ¿no? Y bueno, pues con esta presentación, abrimos un pequeño debate, abrimos aquí tenemos tu presentación, no sé si quieras algo de tu presentación. Si quieres empezamos, yo creo que por orden, ¿no? Porque si no nos vamos a perder y luego para allá. Nos vamos primero con la doctora Gloria Álvarez Bobadilla. Te paso el micrófono y adelante, por favor. Gracias. Un gusto coincidir con ustedes en este espacio virtual a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, pues mi enfoque un tanto psicológico y un tanto médico y un tanto tanatológico, por el cual se me invita a platicar sobre este tema de encarnizamiento terapéutico. Si bien dijo el doctor Rodríguez Salgado, ya no es correcto llamarlo así porque suena un tanto cruento, un tanto atrevido, un tanto, ahora sí que agresivo, ¿por qué no decirlo? Por lo cual, pues bueno, en el mundo y como sociedad nos compete comprometernos a establecer lineamientos y normativas para poder hablar el mismo idioma. Este término en México pocos lo conocen. Entre médicos es muy familiar. Sin embargo, si vamos a Países Bajos, definitivamente lo desconocen. Y es ahí donde surge el primer tanto que se pone en contra de este gran dilema bioético, que es propiamente el encarnizamiento terapéutico. ¿Es acaso obra de la revolución vertiginosa que están sufriendo los adelantos científicos? Son muchas cosas a la vez lo que nos está envolviendo. No obstante, definitivamente es difícil legalizar todo lo relacionado con la muerte porque sencillamente no hay unificación de criterios y va a legislar alguien que probablemente no conozca la terminología. Les pongo un ejemplo. Desde el 2008 en México, al menos en la Ciudad de México, está avalada y aprobada la ley de voluntad anticipada. Pero ¿cuántos de ustedes han hecho este documento? ¿Tienen el formato lleno y han ido ante el notario para hacerlo valer? Ahí se expresa la voluntad fehaciente de lo que queremos que se haga en los últimos momentos de nuestra vida. Si queremos ser reanimados, si queremos ser intubados, dando permiso o no para realizar acciones, administración de fármacos y demás cosas necesarias en la atención. Sin embargo, aunque existe esta ley de voluntad anticipada, no ha sido dada a conocer de una manera pública y por eso mismo estamos aquí. Ustedes pueden acercarse a cualquier buscador en internet y busquen, o sea, el gobierno de nuestro país lo promueve y en forma gratuita lo pueden descargar y llenar, llevarlo ante un notario y hacerlo oficial. Y de otra manera, todos los hospitales y clínicas tienen la obligación de tener este formato disponible para quien así lo solicite. Entonces, bueno, vamos a acercarnos. Otro ejemplo de que hace falta difusión sobre el tema es en cuanto a la divergencia que hay entre si practicamos o no la eutanasia, porque hablar de eutanasia va muy de la mano con este tema de encarnizamiento terapéutico. Y bueno, quiero adelantarles que la Ley General de Salud en nuestro país al menos establece que es delito, es homicidio culposo el realizar eutanasia o suicidio asistido. Entonces, cuidado médicos, porque esto está penalizado y de esto se va a profundizar en las últimas charlas y comentarios que se hagan aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué no ha podido legislarse? Aunque ha habido varias iniciativas, porque sencillamente tenemos divergencia y no conocemos los términos bien a bien. ¿Qué es la eutanasia? Estamos hablando de ortotasia, hablamos de distanasia,
eutanasia pasiva, eutanasia activa, son términos diferentes. Por ejemplo, ortotanasia se refiere al término de morir con dignidad y aceptar el proceso de muerte como algo, como parte de la vida misma, como un inicio y como un fin, como un ciclo que ha de cerrarse en algún momento. Y esto es bajo el cuidado paliativo del paciente para que logre enfrentar la muerte de manera digna. Esto es ortotanasia. ¿La ortotanasia es aceptada por la religión, por ejemplo? Sí. ¿La ortotanasia es aceptada por nuestro gobierno? Sí. ¿La ortotanasia es aceptada por la sociedad? Sí. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros nos referimos a ortotanasia con ese término? Prácticamente ninguno. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de eutanasia? El grueso de la gente cree conocer el término. Sin embargo, aquí hay dos puntos de vista, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Hablar de eutanasia activa quiere decir que el cuerpo médico se involucra en la administración o una acción específica que provoque o acelere el proceso de muerte. En tanto que la eutanasia pasiva se refiere a suprimir una acción o un fármaco que produzca la muerte de una persona. No sé si se logra diferenciar una situación de otra. Activa, como su nombre lo indica, es hacer. Y la pasiva es dejar de hacer. Entonces, preguntaría, ¿se practica esto en nuestro país? No lo vamos a responder porque no vamos a poner en evidencia a ningún médico, ni a ningún, ni al personal salud. No obstante, se practica, por ejemplo, en las mascotas. Y nos es tan fácil decir, vamos a dormir a nuestro perrito porque ya está sufriendo. Y con la excusa de la compasión o porque realmente su enfermedad es grave, es irreversible y es inevitable, entonces es que lo podemos someter a una eutanasia que generalmente es activa en las mascotas. Sin embargo, en nuestro país se han hecho algunas encuestas donde ha participado la población y dicen que 7 de cada 10 mexicanos aprueban la eutanasia. Y yo preguntaría, ¿cuál? ¿La activa o la pasiva? ¿Sabe la población en general a qué tipo de eutanasia nos estamos refiriendo? Definitivamente creo que no. Sin embargo, nosotros los médicos, nosotros equipo de salud, debemos empezar por conocer ese término y transmitirlo a quienes están empezando a familiarizarse con ello. Bueno, y ustedes que nos escuchan, que nos ven, ahora ya conocen el término y ahora voy a agregar un término más. Ya vimos distanasia, ya hablamos de eutanasia, ahora vamos a hablar de distanasia. ¿Quién de nosotros conoce lo que es la distanasia? Pues es precisamente el tema de hoy, que es el encarnizamiento terapéutico, que en otro momento se le ha llamado ensañamiento terapéutico y que hoy por hoy estamos promoviendo que se llame obstinación terapéutica. Y es continuar con medidas, con un manejo, ¿verdad? Con un tratamiento que aunque sabemos que no va a llevar a una curación como tal, sin embargo la seguimos promoviendo y la seguimos realizando y llevando a cabo. Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes cuáles son todas estas definiciones y a lo que vamos a sumar una más, lo que es el suicidio asistido. Y es proveer al enfermo los recursos para que él mismo se quite la vida, ya sea a través de medicamentos o acciones, a través de una eutanasia pasiva o una eutanasia activa, pero que él mismo lo administre. Pasa a ser eutanasia cuando es un tercero, cuando lo hace la propia persona es suicidio asistido. Y entonces, ante tanta dificultad con las definiciones, no se puede legislar algo en donde hay un desconocimiento de las bases. Entonces, si el andamiaje, ¿verdad? Cuando hacemos una construcción no es sólido, difícilmente se puede llevar a cabo esa
construcción y edificar algo más grande. Entonces yo creo que el problema empieza por ese inicio. Y entonces, bueno, voy a cortar aquí para darle tiempo a mis compañeros de expresarse. Bueno, no voy a andar más en lo dicho por la doctora Gloria Álvarez. Si quieren, al final vamos a platicar todos y le cedo la palabra a la doctora Ana Cristina Lira Treviño. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el aspecto geriátrico de este tema, de cómo vemos mucho esos pacientes al final, pues, de la vida, ¿no? Sobre todo, pues, por el envejecimiento, por el avance de las enfermedades crónicas y, pues, como bien dijo ya la doctora, existe una ley general de salud por la cual, pues, los médicos nos regimos. Y todo lo de cuidados paliativos viene en el artículo 166, pero México se encuentra en pañales respecto a cuidados paliativos, ¿no? Realmente nos hace falta mucha información, nos hace falta mucho conocimiento y esparcir información a la población en general para que sepan que existen, ¿no? Al igual que cuidados paliativos, creo que pues geriatría es una de las especialidades, digamos, nuevas y que también pues se encuentra en crecimiento, así como pues la población de adultos mayores, pero justo por la misma razón pues llega a haber pues muy poca información. Lo que a mí me interesa comentarles es como todo lo que hacemos nosotros los geriatras pues para evaluar, ¿no?, al paciente viejo en fase terminal. Nos encontramos también ante una situación en la que en muchos hospitales o muchos médicos, porque es viejo, no se brinda la atención necesaria, no se realiza reanimación cardiopulmonar, no se realiza intubación porque es viejo. Sin embargo, pues nosotros no podemos determinar un tratamiento simplemente por la edad de un paciente, ¿no? Que es justo lo que hacemos nosotros, evaluar el contexto, las esferas de todo el paciente para la toma de decisiones. Y al igual, ¿no?, nos encontramos del otro lado con pacientes en fase terminal que realmente pues ya no son funcionales y pues los intuban y los someten a procedimientos que realmente pues no los van a beneficiar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es valorar diferentes esferas. Una de ellas es la esfera de la funcionalidad. ¿A qué nos referimos con la funcionalidad? A qué puede hacer el adulto mayor. Existen actividades básicas, actividades instrumentadas, actividades avanzadas. Dentro de las básicas, como lo dice la palabra, pues es lo básico, lo que hacemos todos los días. Bañarnos, comer, vestirnos, levantarnos, caminar. Todas esas son las actividades básicas. Las instrumentadas nos referimos a actividades como cocinar, manejar dinero, realizar compras, salir de casa, y ya las avanzadas pues pueden incluirse pues como por ejemplo manejar un coche o algo. Entonces, todas esas actividades son las que valoramos. Esa es nuestra esfera funcional, ¿no? Como vemos, varias personas adultas mayores pues van perdiendo este tipo de funciones, dejan de salir de casa, algunos ya necesitan estar en cama, necesitan ayuda para vestirse, para diferentes cosas. Entonces, la funcionalidad nos determina muchas cosas en la geriatría y en base a eso tomamos muchas decisiones. Obviamente juntando las otras esferas. Otra de las esferas que evaluamos es pues lo biológico, ¿no? La esfera de lo biológico, que nos referimos a lo que hacemos los médicos, diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades, todas las comorbilidades que tengan los pacientes. Pues obviamente dependiendo qué enfermedad se tenga, pues es como pues se va a progresar. Hay enfermedades crónicas que ya son candidatas también a cuidados paliativos. Cuando pensamos en cuidados paliativos a veces solo pensamos en cáncer y pues no es así. También hay enfermedades crónicas como pues del corazón, del riñón, del pulmón, que llegan hasta su etapa terminal. Entonces, pues valoramos todo eso en los pacientes. Otra esfera que valoramos es la cognitiva, que creo que es otra área muy, muy interesante que existe en la geriatría y que también, repito, está en pañales en México, en la que pues nos encontramos cada vez con más pacientes con deterioro cognitivo, con demencia, incluso, ¿no?, diagnosticar, bueno, más bien diferenciar entre qué es deterioro cognitivo leve y demencia, no sabemos, ¿no?
Entonces, bueno, cuando el paciente es capaz de decidir y cuando no. Entonces nos encontramos mucho con esto de pacientes con demencias terminales en las que ya no tienen capacidad de decisión, ya se encuentran inmóviles en cama, ya no realizan ninguna actividad y pues los familiares, pues obviamente por no querer perder a su familiar muchas veces optan por tratamientos que realmente no les van a beneficiar, como comentó el doctor Fernando. ¿Para qué le ponemos a un paciente una sonda de gastrostomía en una etapa terminal de una demencia y otras enfermedades? Entonces, realmente pues es evaluar esta parte, ¿no? Cognitiva. Otra de las esferas que evaluamos es la psicológica, ¿no? No únicamente nos interesan las enfermedades, la funcionalidad, y lo cognitivo, sino también todo lo psicológico, pues importa mucho, sobre todo porque la población de adultos mayores es una población que tiende mucho, bueno, que es más frecuente la presencia de depresión, justamente por esto, por la pérdida de funcionalidad y pues de cosas que van dejando de hacer en su vida, ¿no? Entonces, bueno, al englobar todas estas esferas, bueno, me falta una quinta esfera, que es la social, que también es de las más importantes, que yo diría, si no que es la más importante, en la que pues está el apoyo de la familia, la red de apoyo, porque pues de eso depende mucho el pronóstico del paciente y la rehabilitación del paciente, ¿no? Entonces, en conjunto con todas estas esferas, nosotros tomamos la decisión de si darle todo a un paciente o no darle todo a un paciente, no únicamente porque sea adulto mayor, no únicamente porque sea viejo, se le va a negar el tratamiento o se le va a dar todo el tratamiento, ¿no? Pero pues lamentablemente no existe educación en esto. Otra cosa es como la autonomía, ¿no? Los principios bióticos por los que nos basamos nos regimos los médicos, que es autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Justo la autonomía llega a perderse mucho en los viejos, en el que el hijo decide, otros familiares deciden por él y cuando hemos preguntado qué es lo que ellos quisieran. Muchas veces es, sí doctor, póngale este medicamento, sí doctor, intúbelo, pero pues ni siquiera sabemos si el adulto mayor quiere, ¿no? Hemos llegado a ese punto que les hemos quitado la capacidad de decisión y no debe ser así. Entonces, pues bueno, justo con todas estas cosas que ya les mencioné, pues es como se toman las decisiones y justo ahí se valora el riesgo-beneficio, el costo-beneficio de someter a un paciente a procedimientos que realmente pues no lo van a beneficiar y únicamente van a prolongar la supervivencia y el sufrimiento. Si educamos a los familiares y a las personas a que se hable antes del tema, y se haga una valoración geriátrica como realmente debería hacerse en todos los adultos mayores, podríamos prevenir toda esta situación, ¿no? Sobre la obstinación terapéutica, distanasia, encarnizamiento, como le quieran llamar. Pero, pues bueno, esto es un poquito de lo geriátrico. Digo, son muchas cosas, pero justo para que todos tengamos tiempo, pues ya les cedo el micrófono. Muy bien, muy bien. Pues seguimos, está aquí con nosotros el doctor Gerardo Gabriel y les prometí una charla de primer nivel y bueno, pues con creces, con creces estamos participando. Por favor, Gerardo. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias por la invitación. La intención de esta reunión es tratar de hablar al respecto de este término que ya lo comentó el doctor, no es el más correcto, encarnizamiento terapéutico desde diferentes puntos de vista, diferentes especialistas. Y yo pondré en la mesa el punto de vista oncológico y empezaré con un par de ejemplos. Hace no mucho tiempo me tocó tratar a una joven de 20 años con un cáncer de colon, un enorme cáncer de colon. A ella la habían tratado en medio institucional, le hicieron una colostomía y la paciente estaba continuamente sangrando, no le quitaron el tumor y le comentaron en institución que habría que esperar a que mejoraran sus condiciones para empezar con el tratamiento oncológico. Evidentemente eso nunca iba a pasar. Una paciente que tiene un tumor solamente se le hizo la colostomía para
librar la obstrucción, con el sangrado jamás iba a estar en condiciones de poderse operar, y estamos hablando de una joven de 20 años. Cuando yo tuve oportunidad de verla, pude quitar el tumor, cerramos la colostomía, con eso dejó de sangrar y empezamos con el tratamiento oncológico. Desafortunadamente, después del tercer ciclo de quimioterapia, la paciente desarrolló metástasis en el hígado, oclusión de la vena porta. Quiero evitar términos técnicos, pero al final esto complicó mucho la evolución de la paciente con sangrados de tubo digestivo y sepsis abdominal. Estos dos eventos, que no necesariamente están relacionados con el tumor, hicieron que se retardara el tratamiento oncológico, y desafortunadamente para cuando quisimos reiniciar el tratamiento, las condiciones de la paciente no lo permitieron. Como médico, no puedo evitar, cuando menos yo, no puedo evitar la empatía con los pacientes. Se nos indica en la carrera que no tenemos que hacer empatía porque si no nos cuesta trabajo tomar decisiones. Creo que es imposible, por más que nos lo quieran inculcar, es imposible. No había manera de no querer a esta niña de 20 años y no querer luchar contra su enfermedad. No solamente yo. Ella misma tenía 20 años. La familia, la mamá estaba desesperada porque continuábamos el tratamiento, pero desafortunadamente ya no pudimos hacerlo y sus condiciones rápidamente se deterioraron hasta que desafortunadamente falleció casi al año de haber sido operada. La primera pregunta aquí sería, bueno, ¿habría valido la pena ya no hacerle nada a la niña? Poco tiempo después de haberla operado en la institución, me tocó verla a mí y me quedé reflexionando. Si a esta niña no lo hubiésemos operado con mi equipo, no le habríamos dado ni siquiera este año. Pero es muy probable que si no hubiera tenido las complicaciones que tuvo, hoy todavía estaría en tratamiento y probablemente hubiéramos alargado más la vida de buena calidad. Desafortunadamente en este caso particular no se logró. Otro caso que recientemente me tocó operar, que es precisamente lo opuesto, a don Bonifacio, paciente masculino de 100 años con un cáncer de mama. Sus condiciones eran tan perfectas que pudimos operarlo y el paciente está en muy buenas condiciones. Como comentaba la doctora, la edad no es una razón para no continuar con el tratamiento, pero enfocándonos específicamente en el término de encarnizamiento, me rehúso a pensar, aunque sí sucede, que la mayor parte de los médicos hacemos esto de preservar la vida a costa de todo lo que se pueda para evitar la muerte, sin tomar en consideración las condiciones del paciente. Creo que generalmente lo hacemos o tratamos de hacerlo por el bienestar del paciente, por lograr una mejor sobrevida, por lograr la curación. Pero en ocasiones es difícil tomar esta decisión. Y tomar la decisión de en qué momento detenernos, en muchas ocasiones la experiencia y el conocimiento del área, yo como oncólogo podré decir con mayor claridad qué paciente con un tumor canceroso puede continuar con un tratamiento o quién no. Pero no me atrevería yo a decir si un paciente con enfermedad renal crónica ya no es candidato a tratamiento, no es mi área de especialidad, o un paciente con un glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral de difícil tratamiento y que se pueden operar hasta en 6 o 7 ocasiones, ¿en qué momento hay que detenerse? Creo que el especialista del área es quien tiene que tomar la decisión y muchas veces esto tiene que ser consensuado con la opinión del oncólogo médico, el oncólogo quirúrgico, el neurocirujano, el geriatra, el intensivista, el internista, hacer estas sesiones como comité de ética para definir qué paciente sí debe continuar con el tratamiento y qué paciente no. No ocurre muchas veces, hay ocasiones en las que hay que hacerlo y desafortunadamente esto no ocurre. En medio institucional público sucede constantemente estas sesiones éticas para definir a qué paciente le damos qué tratamientos suceden. En medio privado casi no ocurren. Las pocas ocasiones en las que yo estuve en una sesión de ética en medio privado fue para definir, porque la aseguradora nos lo pedía, si continuábamos o no con el tratamiento porque los gastos eran excesivos, no poniendo en el centro al paciente. Como comentaba la doctora, la decisión de hasta dónde llegar con un tratamiento oncológico le compete al paciente si lo cognitivo se lo permite. Si él cede esta oportunidad de tomar decisiones a la gente más cercana, es su decisión. Y tenemos que considerar que el paciente puede tomar la decisión de continuar con un tratamiento o no hacerlo. Una maestra hace muchos años me dijo, si tú le dices a un paciente oncológico que tiene cáncer y él decide en ese momento irse a la azotea del hospital y tirarse al vacío, es su decisión. Pero si el paciente está bien informado, si sabe cuáles son las expectativas del tratamiento, cuáles son los riesgos de complicaciones, él podrá decidir mucho mejor si continúa con el tratamiento, que la mayoría lo hace, o si no continúa. Pero nosotros empecinarnos en hacerlo es cada vez creo que sucede menos. Una de las causas por la que esto ocurre y que es muy poco loable, y ahí podemos llamarle encarnizamiento terapéutico, pero ocurre y creo que todos conocemos algún caso, es en estos en los que se puede obtener algún beneficio económico por el tratamiento del paciente, para el grupo médico o para la institución que lo esté tratando. Y sucede.
A todos nos ha tocado verlo y esperemos que esto, por supuesto, deje de suceder en cualquier medio. Pero todo esto dependerá del conocimiento de estas mesas, saber que como médicos estamos combatiendo el encarnizamiento terapéutico, que hay un marco legal que regula todo esto y tendríamos que hacer reuniones multidisciplinarias para disminuirlo. Aprovechando que estamos ante público en general y no solamente grupos médicos, creo que vale la pena enfatizar que los médicos estamos preocupados precisamente por otorgar siempre la mejor atención, no solamente técnica, ética, para los pacientes que se ponen en nuestras manos y cada vez hacen esfuerzos más grandes. Falta mucho que recorrer, como lo comentaba la doctora. Lo legal es muy importante, no podemos caer en el término de vamos a hacer eutanasia de una forma tan ligera y tan poco informada. Tiene un marco legal que tendríamos que manejar. Sabemos todos, también como médicos, que ocurre en algunos casos esta eutanasia. Por supuesto, no dirigida, no limitada por un buen marco legal. Creemos que hacemos bien, pero en ocasiones probablemente no lo estemos haciendo tan bien. Entonces, esto nos falta un buen trecho por recorrer, pero por ese camino andamos. Bueno, pues la cereza del pastel, nuestra licenciada Gladys Cano Díaz va a hablar sobre algunos aspectos jurídicos que quisiera adelantar un poquito. En México tenemos un vacío muy importante, tenemos algunos claroscuros y justamente de esos claroscuros es de donde se agarran o se pueden sostener ciertas terapias, ¿sí? Ciertos manejos. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle a la licenciada qué hay y qué cree que vaya a haber, porque obviamente es algo que no puede quedarse así en el limbo como está ahorita en muchas ocasiones. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en medio casi de expertos en medicina que nos pueden aportar muchísimo. Si a ustedes en la cuestión médica a veces les hace falta abordar estos temas, bueno, en el derecho mucho más. Y en la sociedad aún más. ¿Qué tenemos? Sí tenemos muchas cuestiones que hay que mejorar. El derecho va evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Hace años no podríamos haber nosotros pensado en matrimonios de personas del mismo género, en vientres subrogados, en muchas figuras que no existen o no existían antes. Sin duda tendrá que haber una legislación clara. ¿Cuál es la complicación que a veces tenemos? Pues que no se cuentan con los expertos en la materia. Para esto, a nivel cultural o a nivel social, podríamos hablar de dos cosas importantes: la cultura y lo legal. Para aquellos que nos escuchan, el público en general, hablen de este tema. Si en casa tienen ustedes que mencionar, oye, si a mí tengo una enfermedad terminal, si sufro un accidente, tengo una muerte cerebral, yo quiero que pase esto. Porque muchas veces a nivel población no se habla y vienen las complicaciones legales grandísimas donde se pelean los familiares, los hermanos, los esposos, a veces surgen otras familias, sale la otra esposa, sale la otra familia y no se sabe quién va a tomar la decisión. Y a veces a los abogados nos dicen, oye, ven, ayúdanos, ¿cómo te ayudamos si esa parte no se reguló? Nos decía la doctora, muchas veces si el paciente no se le toma en cuenta, es importante que ahorita sí existen en la Ciudad de México y casi en muchos estados la facilidad, porque cada vez ha sido más fácil el poder dar tu voluntad anticipada, inclusive en tema de donación de órganos, para que los familiares no se estén peleando. Eso veámoslo como población general y quitémonos esa idea de que si lo hablo va a pasar. Al final todos tenemos la muerte segura, la pregunta es cuándo y cómo. Pero hay que resolverlo a nivel social, hay que hablarlo. No pasa nada y si pueden pasar cosas buenas en la familia, dejar ese tema claro. En la parte legal, me encanta esa parte que ustedes dicen, sí es un término para mí, que qué bueno que en México no se ha tocado, qué bueno que en México no se ha legislado, porque la palabra encarnecimiento o ensañamiento que manejan sobre todo en España es la peor definición que legal podríamos nosotros tomar. Porque desde el puro nombre estamos hablando de un dolo, de la intención de una persona en tener tratamientos que quizá no sean útiles, en tratamientos que solo me generen cuestiones económicas. Y en México, abonando, felicidades a todos por el Día del Médico, abonando ese tema, yo puedo decir que tiene una calidad humana magnífica los médicos. Realmente este tipo de reuniones son porque se preocupan si es legal, si es bueno para el paciente,
Pero realmente en nivel técnico legal, qué bueno que no se conoce ese término, es un término más bien clínico, no legal. Porque para nosotros los abogados somos literales y simplemente el tema nos diría que hay un ensañamiento, hay una intención de generar un daño, el cual no existe. Entonces, afortunadamente, nuestra tipología penal no existe un delito de ese tipo. Sin embargo, a pesar de que las figuras no se han regulado, sí se conocen y se sancionan. ¿Qué pasa con aquel médico que sabiendo que tiene que dar un tratamiento no lo hace? Las acciones y omisiones pueden tener consecuencias legales. Si yo doy un tratamiento, que hablaríamos de este término, de tratamientos que no son adecuados o que están alargando la vida o inclusive están generando un dolor, porque muchas veces generan dolor físico en el paciente, pero va más allá, a veces genera y alarga la agonía familiar, genera dolor emocional en la familia y también por eso pueden demandar al gremio médico. Entonces, en este aspecto debemos nosotros como médicos y como sociedad hablarlos. Por parte de ustedes como público en general, preguntarle al médico con la confianza, doctor, ¿cuál es el beneficio real que mi paciente va a tener? Para que ustedes tomen una decisión partiendo de un punto objetivo, porque muchas veces uno como población, les quiero comentar a ustedes que son los expertos, a veces nos empecinamos nosotros, porque hablamos del término mal hecho, ensañamiento por parte del médico, pero a veces es el familiar. Porque nuestro desconocimiento, aún siendo abogados, puede ser experto en leyes, pero no en medicina, es yo quiero que mi familiar viva. Sí, pero ¿qué consecuencias legales qué consecuencias médicas, inclusive físicas, para tu familiar atrae? O a veces, ¿por qué la ley en México, nos decía la doctora, por qué no está legislado efectivamente la eutanasia? Porque en los abismos legales hay muchas cuestiones que la ley cuida. En México, la protección a la salud está garantizada para todos. Y no pueden abrir estos ámbitos porque a veces se utilizarían de manera inadecuada. Imagínense un familiar que va a recibir una herencia, pues ¿para qué le doy tratamiento? Ya mejor, doctor, desconéctelo. Se pueden generar delitos. Pues si ya está viejito, ¿para qué lo cuido? Mejor, pues ya no. Es más, doctor, dele algo. Ahí inyéctele algo para que ya, porque además ya me dejó el seguro y tengo un seguro de vida. Estas figuras que desconocemos y que en la sociedad, sí, y que en la sociedad todos los que nos escuchan saben que pasan y hemos escuchado todos, oye, mi familiar pasó por esto, el amigo del amigo pasó por aquello. Por eso la ley no permite la eutanasia. La ley que sí permite tu voluntad anticipada para que tú evites esos problemas con la familia. Y por la otra parte, los médicos también viene un problema ético, ¿qué hago y qué no hago? Ustedes tienen y tienen que trabajar y todos lo tienen, tienen una gran ética, pero tienen que trabajar también con, como nos decía el doctor, con la cuestión emocional y ser claros. Para la población que nos escucha, ser abiertos y decirle al doctor, al médico, si funciona, si va a servir, cuáles son las consecuencias. Y por parte de los médicos, la recomendación es siempre tener una información clara hacia el paciente, clara y constante, para que la información se tomen con el derecho de la autonomía. Es decir, si yo le informo de manera clara a los familiares, al paciente si está en condiciones, cuál va a ser el resultado, ellos van a poder tomar la determinación adecuada. Entonces, el médico está obligado a dar el tratamiento indicado a pesar de que sepamos que el resultado vaya a ser negativo. Y tener mucho cuidado en no caer en las peticiones a veces infundadas de los pacientes, de los familiares, porque recordemos que a nivel legal el que es el directriz, el que es el galeno, le llamamos nosotros, el que es el responsable del tratamiento o procedimiento, son ustedes los médicos. Si yo sé que lo que me están pidiendo es inadecuado, que no va a tener una evolución, que voy a perjudicar al paciente, no se debe de hacer, fundamentarlo en el expediente clínico, pero sobre todo explicarlo para que todos aquellos que no somos médicos lo podamos entender. Entonces, si bien es cierto, si hay mucho que hacer en lo legal, lo que esperamos a futuro es que se pueda legislar de manera más clara, pero con los parámetros que tenemos sí son suficientes, en el sentido de que si el médico da el tratamiento adecuado y la indicación adecuada, será la decisión de los familiares, bien explicado. Aquí yo creo que cerraría mi comentario solamente con enfocarnos en una información adecuada, constante e idónea y dejarla en el expediente clínico para que todos podamos decidir. Antes de iniciar el programa, estaba aquí con nosotros el doctor Ricardo Martínez Zubieta, que es el director del hospital, y estábamos platicando, ahora sí que tras bambalinas, sobre hay una diferencia en cuestión de medicina pública y medicina privada, que
que no debería de ser estrictamente hablando, porque pues estamos hablando del ser humano como tal y no el ser humano que tiene dinero y el ser humano que no aporta dinero. Efectivamente estábamos hablando de los recursos que puede disponer tanto a nivel público como a nivel privado, y estos recursos que va a devengar pueden inclusive hacer que la institución como tal, pues obviamente falle, porque no los tiene o por carencia de esa institución. Y a nivel privado, pues también puede ser un recurso que hay que ponernos en los pantalones, vamos, en el lugar de nuestro paciente, en el lugar de nuestros familiares. Pues háganle lo que sea para que siga adelante, independientemente si está sufriendo, que creo que esa es la palabra que tenemos que tener todos en nuestro vocabulario cuando hablamos de este tema, el sufrimiento del paciente, porque pues qué me importa darle tal o cual terapia, y como decíamos y nos platicaba el doctor Martínez Zubieta, de un paciente en el cual se le daba un medicamento para mejorarlo en un aspecto, pero ese mismo medicamento le provocaba un efecto secundario deleterio, inclusive un efecto pues terrible, y pues sí, el paciente estaba vivo, pero el paciente estaba sufriendo. Y ya lo dijo la doctora Gloria Álvarez sobre con nuestros animalitos, y decimos, no, ya duérmelo, sí, pero al abuelito no podemos decir ya duérmelo, ¿verdad? Pero sí hay que ponerse en los zapatos de los familiares, hay que ponerse en los zapatos de los médicos, porque los médicos también tenemos sentimientos, los médicos estamos viviendo con los familiares. Creo que no conozco un médico que diga, pues a mí no me interesa lo que piense o lo que sienta tal paciente. Hasta ahorita no lo he visto, espero nunca verlo, pero yo creo que eso es importante, y por eso tenemos aquí a esta fabulosa mesa. Y bueno, pues no sé si quieras hacer algún comentario final. Sí, me gustaría dejar también patente que definitivamente, si el término es fuerte, las acciones son fuertes en cuanto a todo lo relacionado con encarnizamiento terapéutico, sí vale la pena resaltar un lado positivo de todo esto, y lo vivimos de cerca cuando confrontamos la infección, la pandemia por COVID. Y hubo mucho encarnizamiento o distanasia, mejor dicho, ¿verdad? Porque para nosotros fue una enfermedad nueva. Para nosotros no sabíamos tratamientos y tuvimos que, pues, andar investigando sobre la marcha qué hacer. Y aunque el paciente estaba comprometido, por ejemplo, a nivel respiratorio, intubábamos al paciente. Y aunque sabíamos que no iba a mejorar, lo seguíamos intubando. Entonces, esto podría llamarse hasta cierto punto obstinación terapéutica. Sin embargo, gracias a esa obstinación se obtuvo el tratamiento adecuado. Entonces, definitivamente hay algo bueno detrás de todo. Entonces, por eso es un dilema bioético, porque realmente es difícil tomar una decisión, y espero que esto se haga extensivo y que nos haga crear conciencia. Y bueno, finalmente debemos de buscar la manera de adecuar los medios para que llevar a nuestros pacientes a una muerte digna. Y esto es en un sitio adecuado, en donde el paciente quiera. A lo mejor a la familia le da miedo tenerlo en casa, pero si le preguntan al enfermo, o si ustedes mismos son los enfermos, la mayoría dicen quiero estar en casa, acompañado de sus familiares, no en el aislamiento del cuarto número 5. Quieren estar acompañados de sus seres queridos, cobijados.
con sus pertenencias a un lado, con sus asuntos resueltos, sin dejar pendientes, y de una atmósfera en donde se le llame por su nombre, no el paciente de la cama 5. Entonces, exactamente esa muerte digna es la que debemos de promover. Por mi parte es todo, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Doctor. Gracias, doctor. Ahorita está de moda el servicio de salud de Dinamarca, ¿no? Muy, muy mencionado, ¿no? Pues sí, hay que copiar otros países que nos llevan años luz de ventaja. Los médicos tenemos que meternos más en la política para promover todo esto. Si alguien lo está haciendo bien, pues hay que copiarlo. Aunque seamos un país autónomo y seamos lo que ustedes quieran, hay que copiar los países que están triunfando en esto. Y eso se llama Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, y en América Latina Colombia está encabezando esto, Colombia y Chile. Entonces hay que copiar esto. ¿Qué debe hacer un médico con el paciente terminal? Lo mismo que haría con su madre o con su padre, o con su hermano o con su hijo. Es fuerte. Siempre hay que ser empático con el paciente terminal. Y hay un término que a mí no me gusta, que tampoco le gusta a la doctora Álvarez. Ya no hay nada que hacer, ¿no? En las novelas. ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay nada. Siempre hay algo que hacer por el paciente terminal. Siempre acompañarlo. Si no podemos curar, debemos paliar. Paliar el dolor, paliar el sufrimiento, que pueda comer por la boca y pueda evacuar por el ano. Si esto no se puede, pues paliar. Pero cuando no podemos paliar ya, hay que acompañar. El médico tiene que saber acompañar a la familia en este proceso final y al paciente. Y esto puede ser desde un neonato hasta un anciano de 100 años. Eso es todo. Doctor. Muchas gracias. Quise enfatizar, hay muchas causas para que se lleve a cabo este empecinamiento terapéutico en los pacientes. Y uno de los más importantes me parece que es el temor del grupo médico a las demandas. El sentir que nos pueden demandar porque no continuamos haciendo algo por el paciente, o que nuestro actuar en el paciente debería continuar más allá de lo que nosotros médicamente creemos. Y esto creo que se resuelve de manera parcial, pero una parcialidad muy grande, con una información muy clara, concisa, evitando términos médicos que confundan más al paciente y a la familia. Si a un paciente y a su familia les explicamos que la condición, retomo el ejemplo de mi paciente de 20 años, la niña quería seguir luchando contra la enfermedad. La mamá me pidió, cuando la nena ya no podía ni comer ni hablar, que continuáramos con algún tratamiento o qué podíamos hacer para mejorar su condición, para llevarla a más quimioterapia. Hablar con toda claridad, exponerles que lo que nosotros podamos hacer en lugar de ayudarle le va a perjudicar, la va a hacer sufrir, incluso que le va a hacer gastar los recursos que serían muy importantes para el resto de la familia, si somos claros. Y todo eso se plasma en el expediente, porque es muy importante que todo esto quede consigna escrita. Creo que podemos limitar mucho, cuando menos una de las causas más importantes por la cual nos empecinamos en continuar con el tratamiento, y es la claridad en los conceptos y la información clara al paciente y a la familia. Adelante. Gracias. Pues sobre todo que escuchemos al médico, ¿no? Porque muchas veces la población en general queremos escuchar, queremos que nos digan otra cosa. Escuchemos bien lo que lo indican los médicos, y también hacerle una observación a todos. Muchas veces los médicos no tienen las infraestructuras necesarias, porque la atención en un paciente en un servicio público y en un privado es muy distante. No es que el médico no quiera atenderte, no es que el médico no quiera realizar, a veces no tienen las posibilidades materiales. Y esto es importante que lo conozcan todos los que nos escuchan, porque dicen, es que el doctor no tiene medicamento. No es el médico, es la institución. Y hay vías para pedirlo. También asesórense, porque al final, como el servicio de salud es una obligación del Estado, pues solicítenlo a las personas idóneas. A veces el miedo o la amenaza es: te voy a demandar, médico, como nos decía el doctor, pero no está en sus manos. Y también entender que la indicación que nos da el médico siempre es en pro de nuestro paciente. Entre el médico y el paciente hay una relación sagrada, yo le digo así, porque es una relación de confianza. Platiquen, escuchen, yo me incluyo en este sector de la población, escuchemos a nuestro médico. A veces no queremos escuchar. En estos temas de enfermedades terminales, de complicaciones de pacientes muy graves, todos sufren. El médico, al dar una noticia, una mala noticia, no le está pasando bien, la familia tampoco, y tomen decisiones siempre con esta información. Y por parte del sector médico siempre dejar todo en el expediente clínico, porque es nuestra obligación, pero además nos ayuda a que en un tema legal
podamos nosotros acreditar qué fue lo que dijimos, qué informamos, a quién informamos, cuál fue el diagnóstico, por qué se tomaron o no las indicaciones, cierta terapia, ciertas cuestiones, y esta sería la justificación ante una reclamación. Pueden demandar, sí, pero a todos los que nos escuchan, no por demandar a veces va a mejorar la condición del paciente. Esto no depende del médico y debemos de saber que la muerte, pues en algunas ocasiones es inevitable. Y cierro el comentario con que, como nos decía el doctor y la doctora también, si es verdad que nuestro paciente no va a mejorar, también debemos de entender que el médico muchas veces ayuda al bien morir de la persona, que es un derecho a la dignidad, el que si la persona no tiene una solución, los tratamientos paliativos, sea un trato digno y humano. Sí. Gracias. Sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar con 3 comentarios. Primero, con que ya mencionaron los demás médicos y también la licenciada, sobre que el paciente siempre va a escuchar al médico, siempre nos van a escuchar a nosotros. Yo sé que a veces existen ciertos pacientes como que muy a la defensiva, familiares que no son fáciles, es a lo que nos enfrentamos todos los médicos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirles riesgos, beneficios, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, ¿quiere que se intube o no? Y nada más, es lo único que se pregunta, no se explican los beneficios, los riesgos que hay. Entonces, creo que de nosotros depende mucho también esto, que los familiares o el paciente tome las decisiones que más le vayan a convenir. La segunda, que pues si no se han llenado voluntades anticipadas, pues lo hagan, que la voluntad anticipada, una vez que se llena, sí se tiene que notariar, pero que puede cambiarse. No, o sea, si lo hacemos una vez, existe la posibilidad de que cambiemos de opinión y lo cambiamos. Y si no tenemos la posibilidad de llenar voluntades anticipadas, porque pues hay estados en los que no está legalizada, por lo menos hablemos entre familia, entre hijos, entre padres, que nos gustaría que hicieran si nos encontramos en ese punto de la vida. Y la tercera, que pues, a mí como geriatra me importa mucho que tomemos en cuenta que la edad no es un factor determinante, nada más. Gracias. Alice, pasa, por favor. Tenemos algunas preguntas en vivo de nuestros radioescuchas, por favor, Alice. Sí, muchas gracias, doctores. Creo que también fue muy atinado tomar este tema precisamente en el contexto del Día del Médico, porque creo que nos pone ante la complejidad, los dilemas éticos a los que se enfrentan, lo crítico de también tomar decisiones y poderlo transmitir también a una sociedad donde no tenemos esa formación, donde no tenemos estas herramientas para poder tomar una decisión en situaciones tan fundamentales. Y bueno, parte de este programa es precisamente generar esa interacción con nuestros amables radioescuchas. Y aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, primero hay reconocimiento por el tema, por el tratar del tema, porque dicen son temas que realmente suelen ser que no se abordan y que importa tener conocimiento. Dice Fabiola, doctores, ¿cómo podemos tener más conciencia para que tanto familiares como doctores puedan tener empatía con los enfermos? Excelente tema. ¿Qué le dirían a Fabiola, doctores? No sé quién guste tomar la palabra. Bien, yo les diría que si pueden hablarlo abiertamente entre familias sería lo ideal, pero si quieren dirigirse a algún facultativo también, o sea, hay terapia de grupos, la doctora también es terapeuta, ¿verdad? Psicología nos dedicamos a esto, a apoyar a las familias, estamos en un grupo de tanatólogos, pero lo cierto es que la conciencia y la educación, como digo, la educación en la muerte, la cultura de la muerte es una realidad. Entonces, confrontarnos con este tema que aunque sea delicado, es necesario platicarlo entre familia. Y el hecho de aprender a respetar a los seres humanos y no olvidarnos que detrás de un encarnizamiento hay una persona que sufre, que siente, que le duele y que percibe. El último de nuestros sentidos que se pierde es el oído. Entonces, no abusemos. A lo mejor la persona no habla, pero puede escucharnos.
Y el tacto también es importante. A lo mejor no se puede expresar, pero podemos tocarlo y acariciarlo. Entonces el acompañamiento es vital. Tenemos que aprender a respetar a los seres humanos. Hagamos que seres humanos traten a otro ser humano, sin olvidar que en esencia nos decimos seres superiores, ¿verdad?, del reino animal, porque precisamente sentimos y razonamos. Hagamos alarde de esas cualidades. Muchas gracias. Precisamente por estar también abordando estos temas, situaciones límite, ¿no?, que implican tanto dolor, y como iniciaron, creo que fue muy elocuente. Tenemos el caso de Juanita, que dice: doctores, yo tengo una chiquita con cáncer en el estómago y su sufrimiento es mucho. Ella me pide apoyarla y la verdad, como padres, darle el fin a una hija es muy doloroso. ¿Cómo podemos tener empatía? Porque ella me pide que ya la deje de sufrir. Gracias, doctores. Excelente tema y felicidades. Cristina, en un tono similar, dice: doctores, ¿cómo puedo tener la decisión de acabar con su dolor si mi familiar está ya muy mal? Me pide aliviar su dolor, pero la familia no quiere. ¿Cómo podemos apoyar? Cristina y Juanita están solicitando esta... Parece una pregunta fácil, pero en realidad es difícil de responder. Pero bueno, ahí no me queda más que exponer mi experiencia, que espero sea la más asertiva. Cuando hay conflicto y dudas entre muchos integrantes de la familia, creo que debemos de cambiar un poco nuestra manera de atender a los pacientes. Yo tengo un consultorio pequeño, bueno, como todos lo tenemos, 2 o 3 sillas, pero he podido meter en el consultorio a 15 o 20 familiares para explicarles a todos ellos al mismo tiempo cuáles son las expectativas del tratamiento. Si el paciente ya no es curable, explicarles por qué ya no lo es, pero más allá de decirles que ya no es curable, lo mucho que va a sufrir si continuamos con el tratamiento. Y si están todos los familiares presentes, podemos permitir que a todos los que se les ocurra una pregunta al respecto de la enfermedad, podamos resolvérselas en ese momento y no permitir que exista este teléfono descompuesto, que yo nada más permito que pasen 2 familiares, a ellos les explico y que ellos le cuenten al resto de la familia la expectativa. Todo se va a transformar en un teléfono descompuesto que no va a ayudar a tomar la mejor decisión. Como médicos tenemos la responsabilidad no solamente de ayudar a nuestro paciente, sino de informar a toda la familia y a los seres queridos. Creo que la clave está en informar adecuadamente cuáles son las expectativas de vida, qué se espera del tratamiento, y si ya no hay oportunidad de tratamiento, explicarlo también con claridad. Yo sugeriría a la persona que lo pregunta, que la familia no quiere, tratar de convencerlos. No necesariamente tienen que estar presentes. Ya he podido hacer incluso conferencias vía Zoom con varios integrantes de la familia que se encuentran en otros lugares y explicarles con claridad, evitando términos médicos, que el paciente ya no tiene solución y que lo mejor es dejarlo morir, siempre acompañado y siempre, no solamente por la familia, sino por nosotros. Y la segunda, los médicos tenemos la obligación de dejar abiertas las vías de comunicación. O sea, si el paciente requiere llamarme en cualquier momento o verme en cualquier momento, hacer todo lo posible para estar con ellos. También me encantaría decirles que no es válido que, independientemente de la etapa en que se encuentre su enfermedad, siempre se puede evitar el dolor. Como algóloga se los digo. Entonces siempre habrá algún fármaco que les ayude. Y a veces no es precisamente un dolor físico. A veces lo que tenemos que curar es un dolor, ¿verdad? Un dolor del alma, un dolor emocional, un dolor interno que se quita apoyando a la persona desde el punto de vista espiritual. Sí, creo que tocó una dimensión fundamental en este tema, porque creo que es algo también a lo que nos enfrentamos, ¿no? Las personas en estas situaciones límite. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que están conectados. Lourdes Ortiz, Lulú, gracias. Luz Naranjo, también que están diciendo. Margarita Lira dice: gracias a todos, buen día. Un tema que es poco tratado e importante de saber, pues no sabemos en qué momento podemos estar viviendo esa situación. Creo que este punto de los tiempos, doctores, licenciada, ¿cuál sería un momento adecuado para abordar este tema? Y también, bueno, cuando ya llegamos al hospital, ahí ya es inevitable, ¿no? Pero antes de eso, ¿considerarían algún momento adecuado?
y pues ahorita nos estamos enfrentando a situaciones donde ya no estábamos pensando en la muerte solo en relación a la vejez, sino incluso con niños, incluso con adolescentes, como lo estamos viendo en este caso. ¿Cuál sería un momento en su experiencia, considerando nuestros aspectos culturales, en qué podríamos aportar al respecto? ¿Sí? Yo creo que el mejor momento es cuando tengamos la capacidad de decidir. No, yo creo que no existe una edad ni un momento como a los 50 años, sí, como dice la doctora, hoy es un momento para decidir qué me gustaría hacer por mi vida si yo estuviera en esa situación, y como dije, al final podemos cambiar de opinión y expresar ese cambio de opinión, no esperar hasta que estemos en una situación terminal o en una situación de gravedad para decidir. Entonces, quienes tengan oportunidad de hablarlo hoy, háblenlo hoy sobre qué les gustaría. Sí, ¿verdad? El mejor momento es aquí y ahora el momento. Gracias, Rosa Imagen. Felicidades a los médicos por su día y a todos los especialistas por abordar tema tan complejo y necesario. Muchas gracias, Rosa. Olga González también dice, la labor de los médicos es excepcional. Sin dudar, digo que todas las decisiones que toman los médicos por el paciente son en beneficio del paciente. Los médicos tienen el conocimiento, habilidades y recursos para tomar la mejor decisión en ese contexto. Gracias por tan loable labor. Muchas gracias, Olga, por tu comentario. Lourdes Ortiz nos dice, Lulú, dice, tomé la decisión de no llevar a mi esposo al hospital. Es muy difícil manejar un sentimiento de culpa. Sabía que no mejoraría. El médico que nos acompañó hasta el último momento fue una guía excepcional, agradecida con Dios por haber tomado esa decisión al final de su vida. Aunque fue difícil, fuerte, pero al final del día mi esposo falleció en su casa arropado y bendecido. Gracias a todos los médicos que son sanadores del alma también. Muchas gracias por estar presente, Lulú, y por compartirnos tu experiencia. Juan Camposcoy dice, difícil, pero muy importante tener presente. Muchas gracias. Mercedes Ortiz Palacios dice también, Meche, dice, yo ya lo pasé y es muy difícil y no sabes si estás haciéndolo lo mejor y siempre te da la idea de que puedas hacer más. Doctor, en ese sentido, usted menciona un momento dado, dice, si un paciente puede comer por la boca y evacuar por el ano, continuemos. ¿Podríamos tener alguna serie de parámetros más amplia como para decir también para el paciente que se entienda cuál sería un momento en decir ya estamos pasando, ya estamos incurriendo? ¿Cuál es esa línea en donde ya estamos pasando a la obstinación? Sobre todo cuando estamos hablando de, bueno, como acaba de decir el caso del paciente de 100 años, no hay edades, pero creo que en ciertos momentos se torna más difícil ver esa línea. ¿Habría parámetros un poco más claros que pudiéramos ver como pacientes o familiares de pacientes? Hablábamos del momento. Yo creo que el momento lo va a definir el paciente. Si el paciente está consciente de su problema, ya no hablemos de cáncer o hablemos, por ejemplo, de demencia. Me acaban de diagnosticar Alzheimer. Estoy todavía consciente, todavía reconozco a mi hermana, reconozco a mi madre, reconozco a mis hijos, pero sé que esto va a progresar. Les tengo una noticia: en Países Bajos puedo firmar un documento donde ya no, cuando no conozca y pierda todas mis habilidades cognitivas, pueden inducirme la muerte. En Suiza también. O un paciente cuadraplégico que ya no quiere seguir viviendo, porque está cuadraplégico, tuvo un accidente y tuvo una sección medular. En Suiza está permitido la eutanasia activa. Hay una película reciente que fue muy buena y todo el mundo pegamos el grito en el cielo. Bueno, sí. Entonces, el paciente es el que yo ya sé como médico a dónde voy, sobre todo en lo oncológico. Hay muchos parámetros dependiendo del tumor en donde esté, ¿no? Pero también en el renal y también en el cardiópata y también en el geriátrico y en el pediátrico también. Entonces, si tengo que decirle al paciente o al familiar, si es un niño o un anciano que ya no tiene sus facultades bien, este es el pronóstico. Y si no sé el pronóstico, entonces el manejo multidisciplinario. Igual que hay un código Mater, cuando hay una mujer embarazada que está en riesgo, debe haber un código de fin de vida. Se juntan una serie de especialistas, ven el problema y está el geriatra, el psicólogo, el oncólogo, dependiendo del caso. Y pues ya no hay más nada que hacer por él en el sentido médico,
pero siempre va a haber algo que hacer en el sentido paliativo y del dolor, como dijo la doctora Álvarez. Quítenme el dolor. Siempre les digo a mis pacientes, prefiero vivir un día bueno que 30 días malos. Y diríamos esto, pienso en Juanita que amablemente nos comparte esto del tema de su nena con cáncer en el estómago. Siempre, digamos, escuchar al paciente, particularmente en los casos de personas de quienes creemos que idealmente tendrían la vida por delante, los niños, los jóvenes. Es doloroso, ¿verdad? Sobre todo tratándose de un niño cuando decimos tiene la vida por delante. Para esta familia que está atravesando por este momento, les sugiero la lectura del libro Un hijo no puede morir, de Susana Rocatagliata. Y también nos escribí hace un momento alguien más con un familiar, también con algún problema oncológico. Está el libro de Nancy O'Connor, Déjalos ir con amor. Son libros tanatológicos que les pueden ayudar y aparte, no nada más para el paciente, para toda la familia, porque les ayuda a hacer su catarsis y les ayuda a ver que no son los únicos que están sufriendo y atravesando por este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Pues sí, precisamente este interés por conocer más del tema nos dice Josué. Dice Jorge, dice, aquí en México, ¿en dónde podemos orientarnos sobre el tema? Es que considero que el tema de la muerte es un tabú y le tenemos miedo. Gracias también a ti, Jorge. Y en un sentido similar, Josué expresa, doctores, es muy complejo todo lo que vivimos. En un lugar en donde la religión impregna en la población, hablar de quitarle el dolor a la gente que sufre es una disyuntiva, más cuando se cree que quien debe de quitar la vida es solo un ser supremo. Más programas y temas que hablen de esto. Muchas gracias. No sé si al respecto sobre tanto la parte de la orientación como también la incorporación de los aspectos religiosos que son muy importantes porque, bueno, finalmente estamos hablando de una dimensión espiritual e independientemente de la religión que se profese, pues es algo muy importante cómo integrar esta parte en la práctica médica, en la atención en los momentos críticos que pueden implicar estar frente a la muerte, doctores. Perdón, no es comercial, pero personalmente como médico imparto a todo personal de salud, pero acepto a demás alumnos para hacer el diplomado en tanatología y bueno, pues invitamos por supuesto a muchos expertos en el área, tanto psicólogos como médicos paliativistas y demás especialistas en el área para que contribuyan, es más, hasta filósofos y sacerdotes budistas acuden a este diplomado que impartimos, el Colegio Mexicano de Anestesiología. Entonces, en cuanto salga la promoción, por supuesto, le pediremos al doctor que nos ayude a difundirlo. Y bueno, hay diferentes escuelas de tanatología, también puede haber acercamiento a si quieren terapia personalizada, pues hay diferentes grupos, cualquier persona que tenga educación en esta área lo puede hacer. Hay escuelas, varios psicólogos lo pueden atender, todo lo relacionado con el duelo. Y bueno, finalmente, es más, hasta colegas psiquiatras nos pueden apoyar en este sentido. Entonces, estamos abiertos y por supuesto que creo que todos los panelistas aquí presentes tienen, si algo les caracteriza es su área, ¿verdad?, humana. Hemos ido extendiendo el grupo, así lo entiendo, y lo vamos a hacer todavía más. Entonces, por supuesto, pueden acudir a nosotros y apoyarles en la medida posible. Muchas gracias. Creo que quería comentar. La religión, ¿no? La religión es algo muy importante. Y algo muy importante es respetar la religión de cada paciente, ¿no? De cada familiar, pero usarla a nuestro favor como médicos. Nosotros podemos jugar en el mismo equipo con la religión, ¿no? Porque cualquier religión pues siempre va a ser buena, no importa cuál sea, lo que quiere es el bien común, ¿no? Entonces jugar con eso y pues esos son los caminos de Dios, ¿no? Quien cree en esto, creo que para mí creer en Dios es una fuente de fe inmensa. Cuando todos los recursos se acaban, siempre va a estar este recurso que es muy bueno, ¿no? Y algo importante, licenciada, es no salirse del aspecto legal. No podemos llegar e inyectarle un barbitúrico a un paciente y dormirlo, eso es ilegal.
pero sí podemos hacer otras acciones dentro del aspecto legal en México para ayudar a esos pacientes a llevar un buen fin. ¿De acuerdo? Perdona más solamente por integrar al doctor, dice Alejandra Macuset, muchas gracias por estar presente. Dice, la religión puede ser un aliado o jugarnos en contra para la hora de tomar la decisión de no continuar un tratamiento. Faltaría un religioso para opinar al respecto. Creo que es una dimensión fundamental y que en función de nuestras creencias pues se tiene que tener un gran apoyo en ese sentido. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo es implacable, lo sé. Sí, por cuestión de educación y porque nos hizo el favor de estar aquí con nosotros el doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz, que es cirujano oncólogo. Se tiene que retirar. Nosotros, si gustan, continuamos. Ahora sí que, como dijo Vicente Fernández, hasta que el público deje de aplaudir. Gerardo, muchísimas gracias por tu participación. Hago entrega de un pequeño reconocimiento de nosotros, de Salud para Todos Radio. Y bueno, pues yo creo que esto da pie para que volvamos a vernos, si no dentro de poco, por lo menos el año que entra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un aplauso al doctor. Pues adelante. Sí, Y continuamos con las preguntas. Sí, si nos permiten, pues siempre agradecemos mucho la presencia y la interacción de nuestros radioescuchas. María Eugenia dice, hablen de estos temas más seguido. Felicidades, muchas gracias, María Eugenia. Doctores, quiero felicitarlos por hablar de este tema tan necesario e importante. Da miedo hablar de temas terminales o darle fin a un familiar, pero se debe de hacer. Creo que le poníamos aquí que la idea es precisamente generar un sentido de conciencia al respecto. Doctores, ¿podrían hablar más de estos temas? Da miedo, pero ahora que vamos a tener tan latente el festejar el Día de Muertos, que nos orienten, por favor. Gracias, Rosalba. A ti, gracias, Rosalba, por estar presentes. También nos piden, por supuesto, que den los datos de los doctores por en dado caso de que se necesite apoyo y orientación, y a reserva de que están pasando los datos de los doctores, ahorita si nos facilitan su información. Esto lo pide Fabiola y también otros radioescuchas. Muchas gracias. Alberto dice, jurídicamente, ¿qué se puede hacer si la familia no está de acuerdo a lo que el paciente quiere? Que también puede suceder, licenciada, en este caso, ¿qué se puede atender? Bueno, sucede mucho tanto en menores de edad como con personas mayores. Y lo que les decía hace un rato, de repente dicen, bueno, yo soy la esposa, sí, y sale otra. Legalmente, sobre los menores, la decisión primaria la tienen los papás. Sobre aquellas personas que están casadas, la primaria la tiene la esposa, y son aquellos, o esposo, son aquellos que van a tomar estas decisiones. Entonces, legalmente, cuando algún familiar, porque también otra cuestión que vemos legalmente es que todos quieren opinar, tío, primo, incluso familiares en segundo o tercer grado. Claro que aquel que no esté conforme puede acudir. Si hay acciones legales, pueden acudir ante el Ministerio Público, ante las autoridades, si no están conformes. Esa es la vía correcta, porque esto nos evita confrontamientos en la familia, porque hay estándares y en la vida, estándares legales que se deben de respetar. He escuchado aquí algunos comentarios y me gustaría nada más aclarar. En México no puede uno determinar, voy a dar fin a la vida de mi hijo o de mi hija, porque eso es ilegal. En la cuestión de mascotas sí, porque no está legislado, pero vamos para allá. Hay un proyecto de legislación para seres sensibles, así se va a llamar. No es decidir que ya no viva, es simplemente optar por cesar el tratamiento, por dar cuestiones paliativas y que la muerte al final pueda llegar más temprano y generar menos dolor. Esa es la parte que incluso a ustedes como población les puede ayudar en estar tranquilos. En la parte de la culpa que decían, no tener culpa porque estás haciendo lo correcto. Estás escuchando a tu médico, estás ya informado que no hay otra alternativa y le estás dando un buen morir, creo que sería la palabra correcta, a tu familiar. Te ayuda en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte de culpa, y que además legalmente no te trae un problema ni a ti ni al profesional de la salud. Si alguien está inconforme con la decisión del familiar
que es adecuado el representante legal, entonces tendría que acudir ante las autoridades. Y sucede, ¿eh? Porque tenemos casos, por ejemplo, donde la religión también juega a veces en contra. Hay procesos penales que que ha habido algunas, cuando por ejemplo son de alguna religión y dicen yo no quiero que se transfunda, yo no quiero a los testigos, ¿no? Que dicen, es más, doctor, aquí está el documento firmado por todos los de la familia donde te deslindamos de la responsabilidad y no queremos que transfundas. O inclusive en cuestiones de otro tipo de tratamiento. El médico no puede optar por la opción de no tratar y entonces ahí ¿qué sucede? Legalmente el familiar que no tiene esta religión puede acudir ante las autoridades y se han otorgado amparos para que los pequeños que no pueden decidir sean tratados. Entonces sí hay vías legales. Si yo no estoy conforme, no se enfrenten a la familia. Utilicen los medios legales y al final la autoridad nos va a ayudar. Los médicos, a pesar de que el familiar diga no quiero que le hagas nada, ellos son quienes al final tienen no una dictadura médica, pero sí la opinión real y dar información y que quede en el expediente clínico. Porque a veces en las demandas los médicos sí lo hacen y el familiar dice a mí nunca me dijeron. Entonces nosotros por la parte médica, ustedes documentar en el expediente clínico y los familiares saber que si no estoy conforme con la decisión, puedo acudir ante una autoridad. Eso sería lo correcto. Creo que en cierta forma aborda, pregunta Fabiola, si se puede mencionar cuándo se quita la línea de lo legal y lo ilegal. Y yo agregaría esta otra línea que es también cuando sucede, y creo que también es importante verlo desde el lado de la práctica médica, cuando se está detectando un tema de negligencia, en donde no se considera que se esté dando desde la parte médica la respuesta. ¿Cómo podemos determinar eso, doctores, licenciada? Miren, la línea es muy delgada, muy delgada. La manera en la que ustedes como público en general pueden tomar esta decisión. El médico cuando me informa, que en este tema es muy importante, a veces me informa y yo no quiero o lo que escucho no me gusta. Creo que esa es la parte real en estos temas de pacientes con grandes complicaciones, pacientes terminales. A veces el familiar no quiere escucharlo. El lineamiento es simplemente ellos el saber, cuando el médico te da un razonamiento, ¿perdón? La negación. ¿Sí? Es la negación. Cuando el médico me da un razonamiento, no porque el paciente diga que hay negligencia, lo hay. Entonces, más bien no es que hay una línea, porque los médicos, yo por experiencia lo puedo decir, nunca generan un daño. Jamás están pensando en generarle un daño al paciente. La indicación que te están dando a ti es la adecuada, es la que deberías de acatar. La línea es cuando el paciente se niega a hacerlo. Perdón, el paciente o la familia. Y a pesar de la indicación médica, se obstina porque ellos también cometen ese error de decir yo quiero que le alargues la vida y esa cuestión también puede haber una responsabilidad para ellos. Entonces deben de atender, yo diría en el término humano, en el término no legal, atendamos a lo que el médico nos dice, escuchemos, si hay dudas, hacer estas reuniones, pedirle doctor yo no lo entiendo, explícamelo y por parte de los médicos explicar de manera muy clara para que no tengan dudas. Pues muchísimas gracias. Más reconocimientos. Lupita Contreras dice un saludo a todos los ponentes. Gracias por abordar un tema muy importante, necesario. Y pues con esto cerramos esta ronda también de preguntas e interacciones y precisamente invitándolos a tomar esta acción en cuanto a informarse, en cuanto a tomar decisiones tan importantes como es hacer una voluntad. El documento anticipado, el volumento, porque ya está a la mano, ya está presente, ya es algo que está legislado. Entonces, pues agradecer muchísimo, doctor Fernando, no sé, me gustaría que también como parte del staff de salud. Bueno, primeramente felicitarlos porque es un tema que todo el tiempo debe ser de actualidad, que se ha delegado y se ha negado, que es generacional, que lo venimos arrastrando, que precisamente el concepto de la ética y lo moral, lo legal, sabemos actualmente en un estudio que se hizo en chicos que estudian medicina, en los años 21-22, el 44% no está de acuerdo en la eutanasia. Más del 55% sí lo está. ¿Qué nos permite entender cuál es la situación? Aquí habla mucho del esquema religioso, que hace un momento lo tocaron. Y siempre el esquema religioso va a la par, siempre se nos ha olvidado, que precisamente, independientemente de los aspectos legales,
que hay familias que desafortunadamente son muy disfuncionales y no dan la compañía adecuada y propia, el tiempo que se requiere, pero sí se presentan cuando hay situaciones de tipo herencias, hay mucho abandono. Entonces hay una jugada ahí con el paciente entre yo me quedo con él, mi otro familiar se va a quedar con él. Y en ocasiones la experiencia que tenemos es que llegan de manera colectiva abordando el tema, pero desafortunadamente la mayoría de las personas que se presentan de manera colectiva hagan de cuenta que es como un morbo a saber de lo que está sucediendo con su familiar, pero no porque quieran acompañarlo y no quieran anticipar ese duelo. Ahorita el tema, doctor Álvarez, en cuanto al concepto de la tanatología, ¿por qué no se le ha dado el valor importante, por ejemplo, en esta mesa que se está trabajando? ¿Por qué no se le ha dado el valor importante que forme parte de estos diálogos desde el punto de vista legal? Sí, o sea, de alguna manera, dentro de la legislación, que vaya acompañado de los aspectos tanatológicos de esa escuela. Porque, claro, ahí no nos vamos a irrumpir en aspectos, ¿cuál es la mejor religión? No. Estamos valorando el aspecto espiritual, el aspecto del ente. Entonces, mientras nosotros tengamos una disciplina y un valor del ser, que es el tema muy importante para comprender todo este espacio, vamos a emerger en todo esto. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, mientras no se considere ese aspecto tanatológico agregado a lo legal. No sé, es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Y pues en cierto sentido también otro radioescucha, Jorge, nos dice, muchas felicidades por su ponencia y programa. Hay que hablar más de estos temas, como dice doctor Fernando, porque aunque es difícil, hay que hablar cómo vamos a terminar la vida. Si planeamos el nacimiento, también hay que hablar de cómo la vamos a finalizar. Muchísimas gracias, doctores. Doctor. No sé si alguien guste algún comentario final. Para el personal de salud va a haber un simposio donde va a haber muchos más especialistas, los que estamos aquí, pero va a haber más. El día 29 de noviembre en el Hospital Ángeles Metropolitano, en el auditorio, es completamente gratis. Empezamos a las 9 de la mañana y va a durar toda esa mañana, al último viernes de noviembre. Entonces están cordialmente invitados. Aceptada la invitación, muchísimas gracias. ¿Alguien más? La verdad, estos espacios son muy valiosos porque, como decía el doctor, a la parte legal nos toca hacer el trabajo. A los legisladores no olvidemos que son ciudadanos, personas como nosotros, y también surge el tema del tabú y del miedo a la muerte. Ese es uno de los razonamientos también del por qué ni para legislar se han puesto ahorita de acuerdo, y además de eso, pues la parte a veces de desconocimiento, la parte médica, la parte para ellos puede ser novedoso esos términos y a veces el desconocimiento hace que no se aborde, pero todas estas problemáticas sociales vamos encaminados. De nuestra parte, los abogados, legisladores, tendremos que tener más reuniones como estas formales, mesas de trabajo, en las sesiones, ¿por qué no por medio de asociaciones o por los grupos médicos, el poder proponer iniciativas de ley para que se puedan introducir estos términos que legalmente no se conocen hasta que se tenga el interés? Creo que es lo importante. Pues en nombre de mis compañeros, en nombre del programa, hago un pequeño reconocimiento otorgándoles un pequeño diploma por su participación con nosotros. Creo que sí están bien los nombres. Y bueno, pues efectivamente yo, por el conducto de este programa, le mando un saludo a todos mis compañeros médicos, una felicitación por ese trabajo en el que pues hemos puesto mucho empeño, y sí, no lo digo a forma de presunción,
sí nos hemos quemado muchos las pestañas y hemos sufrido algunos sinsabores que nos da esta profesión, pero si estamos aquí es porque queremos, porque nos gusta y porque lo que hacemos nos está gustando. Y bueno, pues un saludo a todos mis compañeros y nada más me resta despedir el programa esperando que sigan pasando un buen día y que tengan un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.